Muy buenas tardes, noches. Me voy a sentar bien. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hace un rato largo que no ando por acá, así que me voy a tener que reacostumbrar. Vamos a esperar un cachitingui. Clau ya anda por ahí conectada. Vamos a dar un par de minutitos para que se sume más gente. Algo en Wikipedia, voy a confesar. Ahí va. Muy buenas tardes. Hola Flavia, querida, qué gusto. ¿Cómo andas, Clau? Uy, Es ¿sabes qué? 10, Se escucharon los pajaritos, ¿me pero no escuchás? se escuchó tu voz. A ver si ahora se escucha. A mí te me... Tuve el Ahí, a presentimiento ver. porque vamos a hacer lo siguiente, que es el clásico. Vamos a deshabilitar los comentarios un ratito, a ver si mejora la conexión. Ahí voy. Pero se te tapan la cara por un lado y muchas veces desmejoran la conexión. Ahí, ¿cómo vas? A ver, tírate alguna frase, a ver si ahí estás mucho mejor. Yo estoy bien, a veces te me quedás vos con... Yo creería que tengo buena señal. Congelada, por ejemplo. Bien, yo te ¿Vos me escucho bien escuchás? y sí, te escucho bien ahora y me veo bien, nos veo bien a las dos. Perfecto. Bueno, ojalá que no nos pase estas cuestiones cibernéticas que interrumpen las conversaciones, porque sabes que, bueno, me encanta verte, Flavia, gracias por la invitación para mí. Esto es como una continuación de conversaciones que no tuvimos, pero que estábamos teniendo todo el tiempo y que ocurrían a través del viejo Farmer. Sí, tal cual, totalmente, totalmente. Cuando empecé a hacer todas las conexiones, dije, claro, ahora entiendo un montón de cosas, un montón de cosas. Claro, Siempre detrás del hombre hay una gran mujer, perdón, el viejo farmer. sí, te diría que bueno, tendríamos que acomodar ahí un poco los melones, pero vamos a dejarlo pasar. Este, no, porque para mí era muy interesante, porque él, ya sea que tenía una conversación con vos, o ya sea que venía de una reunión de XR, o que de pronto me decía, vení, que quiero que veas esto, y yo escuchaba, y después continuábamos nosotros la conversación. Ay, qué espectacular. Porque, bueno, primero vamos a contar que el viejo Farmer es mi compañero desde hace décadas, ¿no? Guillermo Schnittman para otros, Guille para mí. Este, y, y bueno, la verdad que en esta historia juntos hemos tenido momentos como ocurre en la vida de mayor o menor confluencia, pero este es un momento de urgencias que la verdad que cada uno desde su lugar eh, tiene algo para decir. Eh, Así es, no importa totalmente. de dónde y con qué herramientas, y en eso también te quería agradecer un montón el Festival Primavera en Llamas, que fue alucinante. Estuvo increíble, muy, pero muy, muy, muy emocionante, muy emocionante. Yo la semana pasada estuve en Patagonia recorriendo algunos proyectos en comunidades muy interesantes ahí. eh, y me pasó a encontrarme con gente que ni conocía XR, ni me conocía a mí, ni conocía mucho de la movida quizás activista, y se acercó al Festival Primavera en Llamas y le pareció algo
increíble, inesperado, eh, con una cosa que está pasando que es una confluencia también de algo que me gustaría charlar con vos, una confluencia de narrativas que nos empiezan a hacer sentido desde más de un lugar, ¿no? Que por ahí nos interpela la cuestión ambiental o venimos siendo activistas o militando estas causas más verdes y que de repente algo que no aparecía en otros ámbitos de nuestra vida, digo ámbitos y bajando también para presentarte a vos, ya que esta es la cuenta de XR y hay más desde el lado del activismo. Claudia es una autora argentina. Leí en el viaje el otro libro tuyo, El ojo y la flor, que me produjo un nudo en el estómago muy espectacular, ¿no? Había leído antes también, que me había pasado Claudia, le cuento a la gente, la parte 1, digamos, porque claramente El ojo y la flor es como la continuación del Rey del Agua, y lo había transitado más cómoda desde el lado de el ángulo de la distopía o de la ecotopía, lo que te voy a dejar a vos desarrollar, ahora por donde quieras, pero en esta segunda parte en donde la historia de una de las protagonistas de Juana es tan truculenta, pero al mismo tiempo tan cercana para nosotras mujeres, me hizo como una cosa revoltosa en el estómago que me costó un montón digerir desde ese diálogo con ella, ¿no? Que no sé si vos tenés o la voz de quién tiene que le habla a Juana. Y bueno, un poco lo que pareciera ser que está sucediendo afortunadamente es esta conversación entre mundos que nunca debieron estar separados y probablemente no lo estuvieron, pero no nos resultaba tan explícita la conexión, ¿no? ¿Estamos viviendo una distopía o no? Vamos a verlo en esta charla, pero reflejado eso en la literatura, no se ve masivamente, ¿no? A pesar de que el mundo de la cultura quizás piensa que refleja un momento histórico, en muchos casos la distopía climática, por ejemplo, desde los grandes tanques hollywoodenses se nos presenta como una ola comiéndose a una ciudad y en esa cosa catastrófica seguimos viendo lejana a la crisis climática cuando ya se están manifestando todos los impactos que hacen de esto ya un camino de no retorno. Así que mira, me gustaría, si me permitís, leer, recién googleé rápidamente la definición de distopía en Wikipedia y con ese lanzamiento te dejo a vos después desarrollar ecotopía y literatura de la que sos ama y señora. Son distopía. Una distopía o antiutopía es una sociedad ficticia indeseable en sí misma. El término procedente del griego fue creado como antonomía directo de utopía, que fue, bueno, una definición clásica de Tomás Moro, un libro directamente titulado Utopía, que habla de una isla ideal y demás. Pero después sigue la definición clásica. Las distopías a menudo se caracterizan por la deshumanización, los gobiernos tiránicos, los desastres ambientales u otras características asociadas con un declive cataclísmico en la sociedad. Y vinculado es tal cual, toda tuya. No tengo más nada para decir. No estamos viviendo una distopía, ¿qué estamos viviendo? No, ojalá fuera una distopía en el sentido de una ficción. En realidad estamos en lo que yo llamo el mundo cero. El mundo cero es nuestro mundo mimético, eso quiere decir que es nuestro mundo real. Es el mundo contemporáneo al autor. Ojalá fuera una distopía en el sentido de la ficción. O sea, la descripción desde el recurso narrativo es correcta y describe el mundo que estamos viviendo. Sin embargo, si yo estoy hablando con gente que está pensando o estudiando o aprendiendo literatura, yo no puedo decir que es cómodo decir estamos viviendo una distopía porque, bueno, como vos bien leíste, ya la definición está dada. Pero es muchísimo más duro decir que en realidad el recurso ficcional, que sería, por ejemplo, una ucronía, que es un desplazamiento en el tiempo, la distopía muchas veces utiliza esto de correrse en el tiempo a un tiempo futuro y ubicar ese desastre, eso que vos describiste, esa sociedad de por sí indeseable en un mundo futuro,
porque eso es lo que generalmente hacemos cuando escribimos una distopía, no es lo que estamos, lo que nos relata, porque lo que nos relata es el mundo cero. El mundo cero es el mundo real. El mundo que es mimético con el autor, y que el autor, a partir de ahí, va a crear la ficción. Entonces, la descripción de nuestro mundo cero se parece mucho más a lo que vos contás a diario, o escribís a diario, o describís a diario. Y yo te digo, mira, Flavia, ¿me escuchás? Porque ahí te me borras un poquito. ¿Estamos? La pantalla, conexión o la tuya. Voy a activar un toque los comentarios a ver si alguien nos puede comentar. O alguna de las dos estamos congeladas. Acá. Se corta, dice Los alguien. quiero. Se corta, claro, pero se corta todo, se corta una de las dos pantallas. Se escucha Claudia, dice. Se escucha Fla tu Claudia, no se pantalla. escucha. Bien, Fla mi Yo pantalla. veo, Voy yo a te veo a vos tratar con un de... tema de conexión y dicen que Flavia se congela. Clau, ¿te ves bien? Dice el audio bien. Bueno, voy a hacer lo siguiente, porque a vos se te escucha bien, Clau. Voy a desactivar comentarios y no pasa nada si yo no puedo hablar, porque lo importante es escucharte a vos. Así No, que no, tiene que ser un diálogo, corazón, logrémoslo. logrémoslo. El tema es Sí, que no sé cómo mejorarlo. Los audios andan bien, dice la gente, y la imagen pixelada más de parte tuya. Bueno, perfecto. Entonces desactivo comentarios y seguimos, si va todo bien. Joya. Ahí va. Buenísimo. Yo te estaba escuchando en la definición que diste, así que sí, no, lo que yo te quería decir es que en realidad compartimos una misma preocupación, una misma angustia que es cómo comunicar, o sea, nada nos diferencia en esto, porque vos pensás que cuando yo me siento a escribir y tengo una idea, en mi caso, ¿no? Porque hay muchas maneras distintas de abordar, que tienen los escritores de abordar un trabajo literario, pero en mi caso, que escribo distopías y biopolíticas, ecotopías, yo tengo una idea previa, tengo alguna teoría probablemente he estudiado, he investigado algo y tengo ganas de comunicarlo. ¿A vos te pasa lo mismo? maravilloso, sí, sí, sí. A mí me pasaba mucho, lo que pasa es que leyéndote a vos, a mí me pasó de empezar a hacer un montón de conexiones, ¿no? También por conocer el lugar que habitás y demás, y entender que mucha de la información que quizás eh, incorpora quien te lee a partir de la ficción, tiene tantos componentes anclados en la ciencia, por así decirlo, que me resulta desesperante que no llegue a interpretarse eventualmente como parte de la realidad, digo, del mundo empírico que estamos habitando. No quiero tirar spoilers sobre los libros, pero digo, es tan claro el registro de que estamos viviendo en tiempo real un momento civilizatorio de declive tan profundo que lo que a mí más me desespera desde lo comunicacional es no poder estar lo suficientemente conscientes para tener ese registro, ¿no? Esta cosa que a veces estoy investigando mucho ahora, cómo han sucedido, digamos, el declive, la implosión de otras civilizaciones para buscar desentrañar el cómo puede ser, como esta pregunta que nos hacemos, ¿cómo puede ser que estemos registrando en tiempo real nuestra propia extinción, ¿no? ¿Y cómo puede ser? Mirá,
los naturalistas de 1800, fines de 1800, 1900, tenían muy claro que para registrar lo que ellos iban investigando, para traernos toda esa naturaleza, todas esas especies, todos esos descubrimientos, necesitaban una buena pluma y trabajaban, bueno, hay ejemplos como Hudson o, no sé, O Sarmiento, Humboldt. o Humboldt, o Sarmiento me viene a la cabeza también, que describe el delta también, ¿no? Que era como en ese momento nos lo presentaba, era una novedad, estaba a 35 kilómetros de la capital, de la ciudad, pero nadie conocía su potencial, y él desarrolló todo un proyecto y todo un ideario alucinante, bueno, hasta existía el Carapachayo, que era como un habitante, describió la creación de las islas, que estaba haciendo una descripción de lo que se sabía hasta el momento, de la descripción científica de la formación de los sedimentos, de cómo los juncos lo retenían, de cómo se iba tejiendo esa tierra blanda y fértil, e incluso propuso como un adelantado que bueno, que vengan y que la tierra de las islas iba a ser de quien la trabaje, y muchos proyectos más, el Loco Sarmiento, como lo llamaron, por todas estas visiones que tenía, y bueno, y todos los que nos preocupamos en comunicar alguna idea, trabajamos con la palabra de manera artesanal, y cuando ustedes digo, y ustedes y yo, y digo yo y ustedes todo el tiempo, hablamos de narrativa, hablamos de lo mismo. Total. Estamos construyendo de la mejor manera que podemos, como hacía Sarmiento, como hizo Humboldt, como haces vos, como hago yo, tomando las palabras y de la mejor manera posible, incluso utilizando metáforas inflamantes, metáforas iridiscentes, utilizando todos los recursos que podemos para llegar. Entonces, yo digo, hay muchas cosas que me pregunté a partir de este diálogo que lo responsabilizo en parte, como te digo, está al viejo Farmer, porque es como, yo estoy hablando y para mí yo ya venía hablando, ¿entendés? O sea, no hay como ninguna diferencia en este vivo. ¿Sabés que mi mejor amiga, siempre que no me llama por teléfono, me dice, es que Fla, yo hablo con vos en mis pensamientos? Y yo digo, bueno. Bueno, entonces, el tema es no solamente que estábamos ya hablando de cómo uno construye esa narrativa, sino también a quién le habla, ¿viste? O sea, cuando tu desesperación es mi desesperación, por eso digo, yo cuando escribo, yo digo, pero ¿quién me va a entender? Es muy complicado lo que estoy escribiendo, es muy complejo, uso recursos de la poética, pero por ahí me voy al, viste, bueno, vos misma te enfrentaste con una parte que yo quise poner ahí, que la verdad que es una entrada al libro del ojo y la flor, muy dura, porque es muy revulsiva, y fue hecha para eso, ¿no? Pero bueno, es una puerta de entrada a después todo otro desarrollo, ¿no? Que en la segunda y la tercera parte. Entonces, yo también me pregunto quién está del otro lado, quién escucha, ¿no? Y otra cosa que me encantó es cuando tuviste la charla con el sociólogo, con Daniel, no me puedo acordar el apellido. Feyerstein. Feyerstein. Porque también me pareció como una preocupación muy auténtica. Yo digo, si uno tiene problemas, va al psicoanalista, ¿no? Como individuo. Y si uno es una organización o un colectivo, tiene que ir al sociólogo para preguntarle, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde estoy estancado? ¿Qué puedo hacer? Ayúdame a pensar esto, ¿no? ¿Cómo me comunico? ¿Qué digo? Entonces me pareció también un gesto muy, muy interesante para pensar, ¿no? Porque es como decíamos antes, la confluencia de versiones, o sea, las versiones no nos tienen que dividirnos, tiene que ser una confluencia de versiones, que es lo que te digo que me parece que ocurrió en el Festival Primavera en Llamas. Hubo una confluencia de multiversiones, ¿no? Y ahí pasa algo, ¿viste? Hay algo que la gente escucha cuando todo esto
confluye, porque si no, es como que acudimos a una monoparte con un Total, monotema, muchas veces a repetición, total, y eso a veces clausura más de lo que abre. totalmente, sí, totalmente. Entonces, mira, en la literatura a veces podría ser más fácil porque el pacto que hacemos con el lector no acarrea mayor peligro. Porque estás con un libro en tu casa, te propongo una ficción, aunque te esté queriendo decir una verdad, o lo que yo creo, o mi versión de esa verdad, pero después vas a cerrar el libro, vas a apagar la luz y vas a volver a tu pequeño mundo privado. Ahora, de todos modos, ese pacto es una conexión sensible que se establece y que de alguna manera ya está más habilitada en la Mm, lectura. Tenemos esa ventaja. Decimos, mm, bueno, en la seguridad de tu casa te propongo esto. Sin embargo, hubo libros que cambiaron el mundo y que tuvieron mucho que ver con leyes. Por ejemplo, yo la vez pasada, creo, no sé si lo mencioné o no en el festival, pero no importa. Por ejemplo, el libro de Carson, de una mujer, no me acuerdo ahora el nombre, Primavera Primavera, Silenciosa. Ese libro, por ejemplo, en los años 60, la mina estudió literatura 3 años, creyó que iba a ser escritora, que se iba a dedicar a... no Claro, sabía esto. Ella es bióloga marina. Para quien no conoce, Raquel Carson escribió Primavera Silenciosa hablando del proceso de envenenamiento a partir de la incorporación de pesticidas en la agricultura y totalmente dio origen al movimiento ambientalista. no solamente eso. Mira, ella estudió literatura 3 años, convencida de que iba a ser escritora, y luego estudió biología. Mirá, no Después sabía. se mandó un libro como Primavera Silenciosa, donde, como te decía antes, trabaja con la palabra como herramienta. ¿Y qué pasa? Ese libro estalla y cuando Lyndon en Estados Unidos se firma la primera ley de control de agrotóxicos, menciona, mientras está firmando la ley en Estados Unidos, menciona el libro. Qué Dice, yo este hermoso. libro lo estoy firmando porque la sociedad americana transformó en un bestseller que vendió 3 millones de ejemplares, ¿no? Maravilloso. Entonces, digo, volviendo a la confluencia, ¿no? O sea, todos estamos tratando de dar nuestras versiones. Ahora, yo decía, ¿de qué va esta historia? Mira, esto es una cosa que te preguntan, suponete que yo escribo un cuento, ¿no? Mm. Y lo consulto con algún amigo, un colega, escritor, y tenemos como un tic que decimos, bueno, ok, está bien, está muy bien, qué sé yo, pero ¿de qué va esta historia? ¿Cuál es el corazón de esta historia? Y vos tenés que responder eso, porque si no lo podés responder, ese cuento no va a funcionar. Mm, muy interesante. Entonces, yo te pregunto, ¿de qué va toda esta historia? ¿Cuál es el corazón de esta historia? Yo Ujú. te voy a también dar una versión que vos leíste en El Ojo y la Flor, no en la primera parte, sino en la última parte. Bueno, cuando yo estaba escribiendo ese libro, mira, quiero mostrar algunos libros que tengo acá, no sé si se ven. Se ve perfecto. Mientras tanto, yo voy a buscar el cargador del celular. Ok. Microcosmo. Sí, este es un libro, mira, yo les recomiendo a todos los que están interesados, a XR completo y a todos los que están interesados en el tema de la ecología, que lean este libro que es Microcosmos de Lynn Margulis, Sí, escrito totalmente. a final de los 80, y este otro que se llama Gaia, que es una antología de varios autores, que se escribió también, fines de los 80, inicios de los 90. Estos dos libros son alucinantes Sí, dicen cosas que son las mismas que decimos ahora bueno, en sí. otra etapa de la investigación, de la ciencia, etcétera, ¿no? Sí, Este, en particular, Margulis me parece que es interesante también leerla para desmitificar uno de los mitos fundacionales de la evolución de nuestra especie asociada a la competencia, porque ella
argumenta cómo evolucionan los organismos complejos desde la cooperación. No solo complejos, las bacterias también, que es donde se mete. Bueno, ella dice cosas como, por ejemplo, que nosotros, tal vez desde la versión de las bacterias, solo somos sus tibias casas para Sí, albergar kilos de ellas. totalmente. Y esa es nuestra función en esta biosfera o biosfera. ¿Viste? Solo una tibia casa, un estómago lleno de kilos de bacterias. Entonces, Tremendo. claro, son versiones, ¿viste? Hay que estar atento a las versiones. Entonces, si yo pregunto en un cuento, ¿de qué va esta historia? Y tenemos que responderlo. Yo digo, bueno, a ver, una de los corazones de esta historia es la saga que nos contaron, a la que vos hiciste referencia recién. Darwin, yo soy antidarwinista, en eso discutimos siempre con el viejo Farmer, él lo ama, yo lo odio. ¿Por qué? Porque Darwin en realidad confiesa, está bien, es cierto que nos separó de la iglesia, hizo un gran salto entre los creacionistas, etcétera, pero después hizo un desastre, es como un poco Einstein y la bomba atómica, ¿viste? Porque nos dejó una bomba. Esa bomba fue una teoría infame que vertebró completamente nuestro mundo. Él confiesa que se inspiró en Malthus. Malthus es ese de las cuentas geométricas, de la aritmética y la geometría que dice que compara el alimento con la cantidad de población y dice, como no va a haber suficiente, entonces él, autorizado por la supremacía del caucásico, del blanco, etcétera, dice, bueno, el más débil, y él determina quiénes son, ¿no? Los más débiles, los negros, los indígenas, las mujeres, es la ley natural del mundo, pueden perecer porque no hay alimento para todos. Entonces, el Malthus, el de las cuentas matemáticas y geométricas, inspira a Darwin en el tema de la competencia, la depredación, la explotación, etcétera. Y nos regala la tabla de las especies, que, que es una especie de casillero del cual no hemos salido. Estamos todo el tiempo clasificando de la misma manera. Entonces yo te pregunto, ¿de qué va la historia? La historia va de una teoría, un cuento, una saga que nos han contado y que está inserta en nuestras mentes antiguas, que es la explotación de unes a otros. Y no de cooperación, y ahí vamos a Lynn Margulis y al libro Microcosmos, o a mi libro El ojo y la flor, donde está también desarrollado esta historia a través de las dos hermanas, y bueno, llamando, como digo, a esta conexión sensible que permita acceder, que esa es un poco la herramienta de la literatura, ¿no? Como establecer este pacto sensible, permitir que entre el relato desde otro lugar. Yo me vuelvo loca con eso, pero bueno, lo intento. Entonces, digo, esa huella que tenemos, que arrastramos, estas teorías antiguas, están vigentes. Entonces, Totalmente. yo digo, sería importante cambiar la saga evolutiva, porque si no es una historia circular donde nos mordemos la cola, nosotros somos los causantes y quienes lo sufrimos. Todo el tiempo contamos esta misma historia y sobre todo quienes tienen el poder de decisión y los que supuestamente son los más poderosos y están habilitados tal cual decía Malthus, la ley natural del mundo. Entonces, digo, si hay otra narrativa posible, y ahora después voy más al que escucha, yo no sé, igual, bueno, sí, estamos bien. Si podemos cambiar, si sería importante cambiar la saga evolutiva, esta teoría de la simbiogénesis es muy interesante. Vos algo la explicaste, ¿no? Pero dice, cuenta distinto. Dice, no, dice, no es cierto que nuestra historia es una lucha de garras y dientes. Nuestra historia, en realidad, es el ensamble de organismos de linajes distintos, y eso explica la aparición de la diversidad genética.
presenta un caso de una babosa, nos tendríamos que decir que nuestro origen es una babosa, eso tampoco es tan cómodo, ¿no? Creo que preferimos el mono a la babosa, no sé, bueno, no, el mono sigue estando en la cadena, por supuesto, pero bueno, esa babosa es muy alucinante, porque otro libro, y el ensamble acá con Donna Haraway, y seguir con el problema, que retoma un poco para mí, ¿no? Retoma eso, porque habla de la hibridación. Y esa babosa era un animal y una planta, y ese podría ser el origen de nuestra diversidad genética. Entonces, en vez de la competencia, aparece como la coevolución, ¿no? Y en ese sentido, pareciera que nuestro gran desafío es que no podemos como evolucionar sin el otro. Tal cual. Perdón que yo me posiciono políticamente con el inclusivo, pero después hablo como puedo. No, pero quiero que se entienda que cuando digo el otro, estoy pensando totalmente. Incluyéndonos. Bueno, incluyendo a todos. Entonces, digo, me perdí un poco. Yo quiero retomar algo porque mientras hablabas me ocurrieron 100.000 millones de cosas. Entre ellas, lo que yo pienso alrededor de Darwin, para volver al tema, es que habiéndolo leído de fuente directa, me parece muy claro que, bueno, sí, se mandó 1000 cagadas, pero otra de las inspiraciones de Darwin fue Alexander von Humboldt. Y Alexander von Humboldt para mí es el naturalista por antonomasia, y realmente ha hecho una interpretación de las dinámicas globales ya súper sistémica a fines del siglo XVIII. A fines del siglo XVIII Humboldt dijo, la Tierra es un organismo vivo, nadie puede coevolucionar sin, no solamente leotres, sino sin el sistema en el cual está inmerso. Anticipó la crisis climática que iba a provocar los procesos de deforestación, anticipó cómo las dinámicas globales no pueden no tener consecuencias si ocurre un impacto de un lado del globo que del otro lado del globo, y desde una sensibilidad, bueno, alrededor de Humboldt además hay un montón de cosas muy interesantes, porque Humboldt en su momento, uno de los motivos por los cuales era muy amigo de Goethe, y uno de los motivos por los cuales en su momento algunos dicen que no fue tan reconocido, a pesar de que era el científico más importante del mundo en ese momento, es porque era homosexual. Entonces, hacía sus viajes acompañado de sus parejas de momento, y a medida fue un gran amigo e inspirador de Simón Bolívar. Digo, es para mí muy interesante la mirada de Humboldt desde el lugar que tuvo una profunda incidencia en las dinámicas políticas de nuestra región en los procesos de independencia. Se opuso firmemente a la esclavitud en Estados Unidos en el momento en el que era asesor del presidente de Estados Unidos, y todo eso desde una mirada, como bien vos decías, o sea, habiendo ejercitado mucho la pluma por un lado, y por otro lado entendiendo que la única forma de poder explicar a la naturaleza era no desmenuzándola con experimentos en laboratorio, que es como él se acercó a la investigación científica, haciendo pruebas con animales, desmembrándolos. Llegó al pico de entendimiento en el momento en el que caminó el mundo observando con ojos despejados qué era lo que pasaba y sintiendo los procesos en carne propia, los procesos naturales y los procesos políticos. Digo, cuando uno está realmente conectado también con las injusticias sociales, si queremos también ampliar, digamos, más la mirada, sí, es imposible que te sea indiferente la injusticia con la tierra, imposible, pero hay un truco que tiene la política partidaria, y es un truco que funciona siempre, que es separar las injusticias. Separarlas, verticalizarlas, reordenarlas también en la tabla, no en este caso por especies, sino por importancia en ese momento, dejando siempre de lado las conexiones sistémicas. Y si vos me preguntás a mí de qué va esta historia hoy, yo sin dudas es conectar. Lo importante en este momento es estar consciente, y no solamente conectar con las cosas que pasan, atar
atar cabos y no de seguir dejando que las lealtades arbitrarias y artificiosas de la partidocracia de momento sigan guiando nuestro accionar. Digo, y yo me pongo en un lugar de haber pasado por eso también, no me exculpo. Digo, y esto de la competencia, el atributo de la competencia asociado a Darwin, yo creo que tuvo más una intencionalidad patriarcal de interpretarlo como tal, porque si hay algo que supo hacer el capitalismo es tomar todo lo malo que traía el patriarcado y volverlo fuente y base de un modelo socioeconómico que gobierne a todo el mundo. Y fue el que mejor lo aprovechó. Por supuesto, estamos compartiendo este diálogo y todo lo que vos estás diciendo es parte de lo que estamos conversando. Pero digo, ¿qué prevaleció? O sea, Trump gana las elecciones y Trump no considera el planeta su casa. No, claro. Entonces, digo, acá nos falta un paso, me parece, que es, viste que estábamos entrando en el tema del lector o el escucha, ¿no? O sea, ¿quién escucha la historia? ¿Desde dónde escuchamos la historia? Por un lado es desde, como decíamos, una saga que se ha incorporado y que por más que pareciera que la acomodamos, que la tenemos, y me incluyo, más allá de que yo piense esto o lo otro, me incluyo como parte del proceso humano de pensamiento, de desarrollo de pensamiento, digamos, el factor competencia, avanzar, el yo, no el yo expandido, sino el yo personal, mis éxitos individuales. Bueno, estamos absolutamente marcados, digamos, por esa huella de competencia y de prevalecer. Entonces, unos une sobre otros. Entonces, digo, Trump es nuestro peor espejo, ¿no? Pero acá hay una cosa que también me preocupa, que es a ver, yo creo que con el tiempo vamos a ver el Holoceno como si fuera un jardín de infantes donde podíamos jugar y hacer lío, quilombo, tirar basura, creer todavía que la madre iba a venir a levantarnos los juguetes, excitados con el mundo tecnológico y creyendo que el mundo es infinito. Porque yo creo que por lo que estamos llorando, berreando, pataleando y negando, volviendo a la conversación con el experto en negacionismo, el sociólogo, nuestro amigo el sociólogo, es que es como que estamos en una infancia, estamos abandonando la infancia. O sea, yo siento que no tenemos la madurez, no importa qué edad tengamos, no pasa por ahí obviamente, sino que como especie. Como especie somos muy jóvenes, yo diría que no somos jóvenes, somos niñas. Entonces, nos cagaron la historia, digo, como estábamos en un mundo horrible, pero que visto desde el ahora, el mundo cero, era un jardín de infantes, porque vivíamos en la ilusión de los Reyes Magos, o sea, de que todavía alguien iba a venir a limpiarnos los mocos. Totalmente. Y todavía lo creemos, sí, lo creemos. Pero yo creo que estamos viviendo esa crisis. Estamos viviendo la crisis del fin de la infancia de la humanidad. Ese es el dolor de ovarios, de huevos, de todo. Totalmente. Es como decir, estamos berreando, llorando, negando, huyendo para adelante, porque fíjate, yo estaba pensando en todas las, por ejemplo, parte del negacionismo, ¿no? O sea, un chico te dice, no me cuentes que no existen los reyes, o sea, no me desilusiones. No me lo digas, no, ¿viste? Es un berreo de niños donde Trump es el niño más peligroso de todos, ¿no? Y es nuestro peor espejo porque actúa como un infante y es el principal negador. Fíjate, cuando se hacen quemas de barbijos, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Para mí, los más asustados de todos son los que niegan,
¿Por qué? Porque no pueden ni siquiera, tienen tanto miedo, que ni siquiera pueden abrir, digamos, desilusionarse de una manera madura, de una manera adulta, para poder escuchar, decir, ah, bueno, tengo edad para escuchar esto. No, salen a hacer payasadas propias de niñas que se enojan y rompen el juguete, y salen para adelante a estrellarse con el virus. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, digo, nos tapamos los oídos, estamos llorando, es el fin de la infancia, todos excitados con la tecnología, que hemos sido maravillosos en eso, porque realmente yo no creo que sea mala la tecnología, todo lo contrario, yo la considero una parte de nuestra hibridación, absolutamente. Veremos cómo podemos sostenerla sin los recursos de extractivismo, etcétera, pero bueno, ese es uno de los desafíos que tenemos. Entonces, yo digo, si nosotros estamos hablándole a una humanidad que está en una plena ruptura y en una fase evolutiva, acá leo que dicen Papá Noel es el capitalismo. Claro, solo que ya ahora sabemos que no existe, y que ese cuento, que el dios dinero, era un dios ficticio que supuestamente nos iba a dar todo, y de pronto nos dimos cuenta que no. Entonces, por ejemplo, cosas básicas, como el reparto de alimentos, ¿no? Yo digo, el niño cree que va a venir la mamá a darle siempre alimentos, que siempre va a tener garantizado su abrigo, su alimento, y de pronto no, y nos encontramos con una dificultad para cada uno ser alguien que reparte alimentos. O sea, como lo hace un adulto, que dice, bueno, yo tengo la responsabilidad también de repartir alimentos. Algo tan sustancial y tan de una persona, digamos, que ya no es un niño que solo espera que le den, ¿no? Sino que pasa a una fase de dar, como repartir alimentos. No sabemos repartir los alimentos. No sabemos cómo. Tenemos, o sea, hay muchas ideas. Bueno, dale, te dejo. No, es que yo creo que un montón de cosas, o sea, vos hablas y se me disparan 800.000 pensamientos, algunos asociados a esto de no saber y al hecho de, cuando yo hablo mucho, ¿no?, de abandonar la esperanza, ¿no?, la esperanza anclada en el esperar, y el esperar a que alguien, ya sea un estado maternal o paternal, en el en el que lo describe, por ejemplo, Virginia Despens, digo... Sí, o Naomi Klein, que acusa directamente a la supremacía de hombres blancos cristianos, que fue mortal para la humanidad. Totalmente, pero de tanto el esperar que el Estado lo resuelva, como esperar que el capitalismo o el mercado lo resuelva, es lo que ha marcado también la formación de pensamiento académico en todo el mundo, porque vos en la universidad o estudiás a Marx y esperás que el Estado lo resuelva, o estudiás a la ortodoxia y esperás que el mercado lo resuelva. El pensamiento realmente asociado a la delegación de libertades individuales, lo que eso le ha costado a nuestra especie y a todas las otras especies que se están extinguiendo, no se aborda en ningún formato académico de formación de profesionales. Digo, y con eso, cuando yo muchas veces hablo, uno de los capítulos de un libro de divulgación que escribí, que sale el mes que viene, es específicamente dedicado a esto. Cuando yo me acerqué, vos sos escritora también. Sí, pero otra cosa, o sea, yo todos los recursos literarios que vos mencionaste, lo mío es intuición, no me acerco desde la intuición a la comunicación, no me considero comunicadora. Digo, y el libro se llama Extinción, ¿no? Surge a partir de la charla esta TED del año pasado, va a salir la primera semana de diciembre, pero lo que me interesaba en uno de los capítulos, que se llama Tiranía, es
describir cómo yo también, siendo, digamos, profesional, soy la primer profesional de mi familia, la primera persona que fue a la universidad de mi familia, estudié ciencias políticas, pero me acerqué al ecologismo desde la praxis, y cuando me acerqué al ecologismo y empecé a profundizar sobre la enorme cantidad de autoras y autores que han escrito desde el ecologismo profundo sin considerarse como tales, descrito perfectamente el funcionamiento de la sociedad y lo que se necesita también para construir sociedades sanas, desde una tercera vía que no es ni la izquierda ni la derecha, y se omite, yo no creo que inocentemente, de todas las currículas académicas de las universidades. La imposibilidad de formar cabezas pensantes que después ocupen espacios, porque digo, yo lo digo porque estudié ciencias políticas, no estudié medicina, que digo, cabe la poca sistematización igual, pero digo, yo estudié ciencias políticas, todos mis compañeros también, con el deseo de trabajar en la función pública al servicio del bien común, ¿no? Y desde cualquier arista en la que se aborda la formación profesional, que además se nos dice que es necesaria para ejercer algunas cosas, que yo hoy lo pongo en duda, se omite una parte de la historia de la evolución del pensamiento occidental. Digo, no me estoy yendo solamente a autores de Oriente o qué sé yo, no, autoras y autores occidentales que interpretaron la realidad con otros parámetros, Pero, ¿no? Con otra perspectiva. Mira, Flavia, te quiero decir esto porque además no me quiero olvidar de algo. Quiero Sí, obvio. que todos sepan que esta semana tiene que entrar la ley del aborto seguro al Parlamento. Y que Maravilloso. todos, por favor, compartan también. Hay muchas piezas dando vueltas en las redes. Realmente, bueno, se han hecho algunas acciones, lecturas, etcétera, pero hay que interpelar, hay que pedir, hay que seguir militando por la ley de aborto seguro, porque es verdaderamente dramático y las muertes que provoca, bueno, ya lo sabemos. Pero justamente me hiciste acordar, porque esto quería mencionarlo y aprovechar cualquier circunstancia que haya para viste, insistir en este tema, que eso mismo, nosotros la hemos militado un montón en la academia, colegas mías que son profesoras universitarias, que están o en las bibliotecas, etcétera, porque eso mismo que decís es la omisión que se ha hecho de las mujeres. O sea, por Obviamente. eso es como que cuando tomamos, viste, digamos, la supremacía del hombre blanco, del paternalismo, etcétera, las mujeres siempre estamos en la misma bolsa que todos los Totalmente. grupos que se han considerado inferiores. La lucha que ha habido en la academia para incorporar y en el arte para recordar, siempre recuerdo también una acción que hemos compartido con amigues artistas que lograron que el Museo Nacional de Bellas Artes apague por un día todas las luces que iluminaban las obras realizadas por hombres. Y el museo quedó en penumbras. Maravilloso. Maravillosa acción. Me encanta. Entonces, mira, Terrible. Terrible. terrible, terrible evidencia. Entonces, Terrible. hay este tema que decíamos, yo vuelvo al tema de la escucha sensible o del arte como un portal, para bueno, que ustedes lo accionaron esto en el festival, ¿no? Porque esta conexión sensible, y vos mencionaste la ecología profunda de, bueno, Arne Nice, sabés que es un noruego, que es el que creo que acuñó Sí. el término, si no me equivoco, Sí. y que tiene que ver con algo que vos estabas mencionando, que era la experiencia directa, ¿no? Entonces, en ese sentido, también para aportar algo distinto en tus huestes de XR, tan queridos escuchas y militantes, es que, por ejemplo, la ecocrítica dentro de la literatura aborda los paisajes naturales en la literatura, ¿no? Dice, bueno, vamos a rastrear y hacer una crítica, bueno, como se hace una investigación, ¿no? Dentro de la crítica literaria. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a leer un poco de la ecocrítica,
me di cuenta que había también una ecocrítica que miraba el paisaje desde afuera, ¿no? Y entonces decía, qué bellamente ha descrito o sea, o en voz de un personaje tal vez, esas montañas lejanas que observó, y hay una descripción, pero ahí también vos podés ver qué diferente es cuando se establece y en el relato una integración del personaje con ese ámbito que está describiendo. Entonces, por ejemplo, en uno de mis libros, que bueno, también el último que leíste, dice, Clara está sumergida en la respiración vegetal, así empieza ese párrafo. Clara está sumergida en la respiración vegetal y va a hablar de un jardín. Yo podría haber Sí. empezado a contar, eh, quedó por decir a qué se refiere la ecotopía. Bueno, la ecotopía está la distopía, la utopía, es un género literario que va a abordar esa narrativa incluyendo la cuestión ecológica, o biopolítica o ecológica, y entonces cuando prevalece en esa narración una visión ecológica se va a llamar una ecotopía. Más allá de eso puede ser distópica, utópica, en fin. Pero sería esa la definición. Entonces, cuando vos ves eso, te das cuenta que la diferencia, algo muy sencillo que todos pueden recordar, que es, bueno, el turismo, ¿no? Cuando alguien, y creo que, claro, justamente la ecología profunda lo menciona, cuando un turista se para, saca una foto, lo bajan de un micro, saca una foto, está 10 minutos, se tiene que volver a subir al micro, sacó la foto de un iceberg que posiblemente ese año iba a morir, como me pasó cuando estuve en Islandia, que estuvimos no fuimos al funeral porque nos enteramos un día después, pero sí hizo un funeral de Por un por un glaciar. iceberg, exactamente, que murió, Sí. que determinaron su muerte, que por supuesto tenía millones de años, ¿no? Entonces, estamos asistiendo a ese tipo de tragedia, ¿no? Entonces, les sacan una foto y se van, ¿ok? Entonces, en la literatura, en los relatos, y cómo hacemos para ser parte, sentir el deseo, despertar el deseo y la conexión sensible de ser parte de la biosfera, claro, como vos decís, no la destruiríamos. ¿Por qué la destruiríamos si realmente somos parte? Ahora, separados de ella, como una postal distante, como una foto que se congela en 10 minutos y se olvida en un teléfono, que es una urna plástica de todos nuestros recuerdos, que va a quedar cuando estemos muertos, esa va a ser toda la relación que se va a Total, establecer con ese total. iceberg que está muriendo. Entonces, eh, ¿cómo podemos trabajar esto? Bueno, sí, yo diría que el portal, para mí, porque tal vez porque lo miro desde este lado, todo el arte, en el cual se incluye la literatura, pero en el cual estoy queriendo también enlazar a todos los comunicadores, porque trabajan artesanalmente con la palabra, igual que hacemos nosotros. Es un enorme, enorme trabajo, pero ¿desde dónde y con qué escucha? Si escuchamos como niñes, no queremos que nos digan lo que queremos. Entonces, también yo diría que el discurso colapsista hay veces que tiene un problema que es que clausura. ¿Por qué? Porque si vos sos un niño y te asustan con un cuco, te tapás con la frazada y no querés escuchar nada. Entonces, Ujú. el discurso colapsista, y lo digo con todo el respeto que me merece porque es Bien. algo que tiene una verdad y una realidad, no solamente sustentada en la ciencia, sino una realidad que la vemos a diario, que en parte de nuestro mundo cero, eh, tiene la dificultad de que no está a lo mejor considerando que la escucha es este mundo esta especie, perdón, no este mundo, esta especie que estamos en pleno abandono de la infancia, berreando Ujú. como locos. Y Mm. entonces hay veces que si no va acompañado de una reflexión, que me parece que es lo que justamente está ocurriendo y vos estás también propiciando, que vaya junto con una sensibilización y una
comprensión de quién está del otro lado, lógicamente nos vamos a tapar con la frazada. Total. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Y ahí lo que se me viene a la cabeza, porque esta es una conversación muy recurrente que tenemos hacia adentro de Rebelión o Extinción y con otros espacios hermanes de activismo, ¿no? Porque claramente el rol que hoy XR y el rol que siento yo también, que en algún momento he cumplido y que todo el tiempo está mutando, tiene que ver con traer a la conversación la parte más difícil, ¿no? La parte más dura, la parte de colapso, como vos bien decís. Y ahí yo no puedo sino referenciarme en alguien que creo que además con el viejo Farmer compartimos en referencia, que es uno de los cofundadores del movimiento, que es Roger Hallam, que tiene sus mil sombras, pero que en el momento en el que yo en abril del año pasado, lo escuché a él y a Gail, que son dos de los cofundadores de XR, hablar de el por qué desde la comunicación, además, venimos asumiendo que no podemos hablar de estas cosas porque todo el mundo se va a asustar. Yo creo que el diagnóstico de que somos niñes, una especie en un estadio de recién empezar a despertar, muy tarde creo yo, ¿no? En términos fácticos, a la posibilidad de tomar responsabilidad real, en el sentido de responder, no de culpar, ¿no? Responsabilidad entendida como la necesidad de dar respuesta al momento crítico que estamos viviendo. Creo que mucha gente está en ese estadio, pero hay mucha otra gente, probablemente como nosotros, que necesitaba que alguien venga a traer este tipo de verdad, porque asumir que todo el mundo va a entrar en pánico y no va a actuar, No. Quizás certero, pero incompleto. Porque, y ahí parte de lo que trajo XR cuando trajo a la conversación la desobediencia civil como estrategia para el cambio sistémico, es, ok, por ahí no necesitamos a ese todo el mundo para esto que es, en definitiva, despertar por un lado a más y por otro lado generar la presión suficiente para que el sistema político y corporativo diga la verdad. Escuchame, era como una... nos quedan 2 minutos. Yo creo que además creo en un enjambre de militancias. Es decir, creo que cada uno tiene algo para decir. Y yo no estoy para nada con la intención de decir, porque somos niños no me lo digas. No, al contrario. Ya, lo que te estoy diciendo es, ya dejaste de ser niño y ahora te vas a enterar que el Dios dinero no era el motor de la vida. O sea, claro que sí. Y las luchas hay que hacerlas igual, ganemos, perdamos, todos, porque siempre va a ser todos, ¿no? O sea que hay que hacerlo igual. Y yo creo que en ese enjambre de militancias y de cruces y de convergencias está en todo caso el arte de vivir, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera en este final, ¿viste? Porque no sé cómo llamarlo. Claro que no digo, no, tengamos cuidado, sino, digamos, es más, me lo pregunto, no digo yo sé cómo y porque ahora acabo de pensar en esto de que somos niñes, entonces no, todo lo contrario, tenemos que avivarnos y decir, flaco, ya está, ya tu holoceno de excitado con los juguetes está terminando. Mira, te voy a mostrar algo antes de cerrar, porque me prometí a mí misma hacerlo. A ver si ves qué dice acá. Ay, pará. Alejale un cachito, volver al campo. ¿Sabés quiénes están ahí? Y están, no veo nada. Bueno, tengo que poner los el viejo farmer está acá. Pipo Lernoux, acá estoy yo. Hermoso. Fue cuando nos fuimos a vivir al campo. Otro día, si querés, charlamos de eso. Pero ahí hubo muchos otros libros iluminadores que también se los recomiendo. Yo soy de libros. ¿Año de esa foto, Clau? Me mataste, pero puede ser. Bueno, pero más o menos circa. Y 90, los 90 y algo. Los 90 Perfecto. y algo. Y este todo sucio, porque yo cocinaba con esto y miraba todo lo que tenía que hacer, era nuestra Biblia. Con esto
Con esto nos Maravilloso. guiamos los primeros pasos y también los recomiendo. Maravilloso. Para los que No, quieran. aparte, me das pie para un cierre que es, el colapso es probable, ¿no? No, es como dice Jen Bendel, una catástrofe es posible, el colapso es probable, no, la extinción es no sé qué, pero digo, parte de lo que creo que está bueno, que estamos en nuestra evolución como movimiento, todos, digo, una vez que vos tomás contacto con la posibilidad real de esa finitud cierta, no solamente se vuelve más feliz y vale la pena y es el arte de vivir, ¿no? Creo que nos vuelve más felices el hecho de tener plena conciencia de a qué queremos destinarle el tiempo que tenemos, que es la única decisión que podemos tomar en esta vida. Y acompañado del diagnóstico del lapso va, ok, listo, probablemente las decisiones más importantes que vas a tomar en tu vida, seguir viviendo acá, ir a Flavia, construir comunidad. si podemos aceptar nuestra finitud, que es algo que es inherente a ser humano, bueno, habremos dado un paso hacia la madurez. Y Totalmente. aprovechemos. Millones de gracias, Clau. Vamos a hacer otro, gente, lo dejo grabado para los que preguntaron acá en la cuenta de XR, así que lo buscan después quienes quieran verlo, y seguramente vayamos a hacer otra conversa porque siempre queda mucho para hablar, y después pongo ahora en el posteo los nombres de los dos últimos, son los dos últimos libros tuyos, ¿no? El ojo y la flor y el rey del agua. El ojo, sí, el rey del agua es el que es más ciencia ficción y más una ecotopía, claramente, como preguntaron ahí, y el de El ojo y la flor, que es el último, igual se pueden leer en el orden que quieran, levantan una utopía, porque después de todo, también escribir utopías y pensar en utopías es una necesidad muy humana. Totalmente, sí. Bueno, un besote enorme, gracias gente, nos vemos la próxima. Gracias, y queda todo Flavia. esto. Te abrazo, chau, Clau.